Estamos, hermanos, entrando prácticamente al sexto mes del año. ¿Ya estamos? Hoy. ¿Sí? Entonces, es como que ya estamos caminando la mitad del año. Y creo que aquel que está pensando comenzar algo, está a tiempo, ¿no? Antes que llegue ya los últimos días del año y diga, me lamenté. Así que creo yo que es importante que la luz de la palabra siempre nos impulse a nosotros a inspirarnos. Porque ¿de quién habla la Escritura? Habla de uno solo. Habla de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y creo que apuntando nosotros nuestros ojos en Él, vamos a ver que el gran emprendedor era nuestro Señor Jesucristo estando aquí en la tierra. Nunca puso un pero, nunca puso una excusa, nunca se retrasó. Es más, Él le ganaba a la salida del sol, comenzaba su tiempo de oración, comenzaba a vivir cada día en la expectativa de lo que el Padre le mandaba hacer y Él en obediencia lo hacía. Él mismo dijo, yo no hago nada por mí mismo, sino lo que el Padre me envía a hacer, eso hago. Entonces, enfocarnos en quién es nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Señor, tenemos que tomar en cuenta de que tenemos un modelo a imitar, tenemos un modelo a aprender, a observarlo, a admirarlo y obviamente a imitar su fe. Se nos manda, la palabra nos enseña que seamos imitadores de Cristo. Y esto no es para varones, es para todos los cristianos, varones y mujeres, hermanos y hermanas. Todos somos llamados a imitar a Cristo. Y créame que cuando enfocamos nuestra mirada en el Señor y tenemos que nosotros ver lo que Él es y desafiarnos a aprender y hacer lo que nosotros tenemos que hacer, es cuando allí, por lo menos a mí, me da vergüenza. Porque veo cuán lejos estoy de lo que demanda mi Señor de que yo sea. Pero todos tenemos este desafío de no postergar, sino emprender desde hoy un cambio de actitud. Hoy quiero titular la enseñanza base el nombre a una película que ni la vi, pero me gustó el nombre, que se llama Crónica de una muerte anunciada. Y que incluso es un libro también, ¿sí? Alguno lo habrá leído. Pero si hay alguien que anunció su muerte 3 veces a sus discípulos, en 3 ocasiones, fue Jesucristo. Y creo yo que debemos extraer enseñanzas para nosotros acerca de esta muerte anunciada. Una crónica es un relato detallado, y hablar de una crónica de una muerte anunciada es porque Jesús dio todos los detalles de qué es lo que Él iba a pasar. ¿Me das un poquito de retorno? Acá no tengo nada. Les invito a que me acompañen al Evangelio según San Marcos. Marcos, vamos a buscar el capítulo 10. Y vamos a leer solamente 3 versículos, del 32 al 34. Marcos capítulo 10, versículo 32 al versículo 34. Dice la Escritura, iban por el camino, subiendo ¿a dónde? A Jerusalén. Y Jesús iba adelante. Y ellos se asombraron y les seguían, ¿cómo? Con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. Y es allí donde Jesús dice, versículo 33, he aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte,
y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y le escupirán en él, y le matarán. Leamos juntos la última frase en voz alta. Mas al tercer día resucitará. ¿Oramos? Padre, por los méritos que hay en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, logrado a favor nuestro en la cruz del Calvario, llegamos ante tu presencia para darte la gloria, para darte gracias, para alabar y bendecir tu nombre, Jehová Dios de los ejércitos. Gracias por darnos el privilegio de tener las Escrituras, tu palabra, que fue escrita para nosotros. Y hoy la tenemos aquí y estamos leyendo de ella y de ella queremos aprender. Te rogamos que tu Espíritu Santo, nuestro Señor aquí con nosotros, Él nos alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Que ilumine, Señor, nuestros pensamientos a través de las Escrituras y que nos ayude a comprender y a aplicar estos 3 versículos para nuestras vidas. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos das con toda bendición, sin reproche. Aún nosotros entendiendo que no lo merecemos, Señor. Aún entendiendo, Señor, cuán lejos estamos de un modelo ideal que tú demandas de nosotros. Comprendiendo también, Señor, que los méritos son de Cristo. Porque Él tomó nuestro lugar. Porque Él murió en la cruz por nosotros. Porque nuestro Señor es el que se vistió de gloria al resucitar, Señor. Y nos ha obsequiado a nosotros un favor, una gracia que no la merecíamos. Oh Señor, gracias por tanto amor. Gracias por tanta misericordia. Gracias, Señor, por no tomar en cuenta aún nuestras ofensas y nuestros pecados. Porque no nos pagas conforme a lo que merecemos. Gracias, Padre, por mirarnos amorosamente a través de Cristo. Porque en Él fuimos aceptos en el amado. Gracias, Señor. Es el momento en que nosotros como iglesia nos derretimos en amor ante tu presencia. Porque nadie nos puede amar, jamás nadie nos amará como tú nos amas. Y nos seguirás amando por los siglos de los siglos, con un amor inagotable. Por eso es que nos ponemos en tus manos, como barro en las manos del alfarero, para que obres en nuestras vidas conforme a tu voluntad. Por los méritos de Cristo en la cruz. Amén. La estadía de Jesús en la tierra no fue nada fácil. Y mucho más cuando Él comenzó a los 30 años su ministerio. Un ministerio que fue muy corto, que a pesar de su eficacia y su gran profundidad de compasión, amor, poder, sabiduría y enseñanza, todos, por lo menos yo hubiese querido que Jesús estuviese unos 70, 80 años enseñando aquí en la tierra. Pero fue un paso muy corto. Y su ministerio solamente duró aproximadamente 3 años y medio. Y fue un muchacho joven el que fue puesto en la cruz, apenas 33 años. Que podríamos decir nosotros en la plenitud de la vida. Los que están por allí entre 32 y 33 años sabrán que es una etapa hermosa. Pero Jesús,
solamente estuvo esos 3 años y medio de ministerio y demostró que en plena obediencia al Padre, en pleno cumplimiento de cada cosa que en la voluntad del Padre le enviaba a hacer, la respuesta era todo lo contrario de la gente. Lo seguían por interés, lo seguían por causas no correctas, sino por egoísmo, por querer ser sanados o limpiados o comer simplemente. Y los religiosos fariseos solamente querían matarlo. Cuando Jesús anuncia su muerte, Él está diciendo, estamos volviendo a Jerusalén. Y ese es el lugar donde Jesús fue muerto. Y ese es el lugar donde a Jesús lo quería matar antes. Por eso es que sus propios discípulos tenían terror. Pero vemos aquí nosotros que Marcos se refiere específicamente en su evangelio, inspirado por el Espíritu de Dios, a escribir lo que Jesús estaba transmitiendo. Y este evangelio de Marcos es el que está mostrando a Jesús como un siervo, como el Hijo del Hombre, como el que venía a sufrir. Pero nosotros quizás no tenemos todavía una real conciencia, al no tener una formación cultural hebrea, de que aquellos que estaban siguiendo a Jesús y que habían enfocado a Jesús como el futuro rey, o como para ellos era el rey ideal para que sean librados del yugo de Roma, ellos estaban moviendo y movilizando a muchas personas a acompañar a Jesús, porque no hay duda que este Jesús era alguien especial para ellos y que tenía todas las características de ser un rey, un ungido. Pero Jesús de pronto les dice esto, versículo 33. He aquí subimos a Jerusalén. Parafraseando, él dijo, estamos subiendo a Jerusalén. Estamos subiendo a Jerusalén. Y él no dice, y Jesús, o yo, o el Hijo de Dios, él dice, y el Hijo del Hombre. ¿Qué pasará con él? ¿Será entregado? ¿Será condenado a muerte? Será escarnecido, será azotado, será escupido y será muerto. Y esto es algo como para que lo podamos comprender, que nosotros cuando, por lo menos yo cuando vi siendo niño la primera vez la película Superman, ¿conocen esa película? Pero la primera película, ¿no? Yo la vi en el Cine Colón cuando existía. El hombre de acero, el hombre irrompible, el hombre imbatible, el hombre que hasta la hizo girar a la tierra al revés. Cuando le pusieron kriptonita, ¿qué le pasó? ¿Se acuerdan? Y quedó vulnerable. Yo creo que todos sentíamos la sensación de que cómo puede ser que ahora Lex Luthor venga a destruir a Superman con una piedra verde. Ahora, confiésenme si ustedes hicieron lo mismo que hice yo, que cuando Superman vuelve y sale a la victoria, todos aplaudimos en el cine. Porque antes se aplaudía. No sé, ahora hace mucho que yo no voy al cine, pero yo no sé si se aplaude cuando el héroe sale. Pensar de que Jesús, que se dice llamar el Hijo del Hombre, pudiese padecer esto era un chiste, o era irreal, o era ilógico, o que no era verdad.
los discípulos podrían estar diciendo, ¿está diciendo en serio o nos está haciendo una broma? Porque Él no se presenta como Jesús, el hijo de José y María de Galilea. Él nos está diciendo que Él era alguien que podía sufrir, sino que Él dice, el Hijo del Hombre. Y nadie más que los hebreos sabían que había una sola mención en toda la Escritura, y especialmente todo el Antiguo Testamento, en que se hace mención al Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre y qué cualidades tenía el Hijo del Hombre? Si usted pone su piolita en Marcos y me acompaña al profeta Daniel, en el capítulo 7, en una visión que tiene Daniel de 4 bestias, hay una aparición celestial y totalmente poderosa que la relata de la siguiente manera en Daniel capítulo 7. Dice el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado, ¿qué cosa? Dígalo fuerte, ¿qué le fue dado? Dominio, ¿qué más? Gloria, ¿qué más? Y reino, para que todos los pueblos, naciones y lengua les servirán. Su dominio es dominio eterno. ¿Y qué más? Y nunca pasará. Y su reino uno no será. Este es el Hijo del Hombre, invencible. Jamás nadie podía hacerle frente. Absolutamente nunca nadie se iba a atrever, porque Él tenía todo poder, autoridad, dominio, señorío. Todas las naciones y pueblos se van a postrar ante Él. Es el único lugar en la Biblia que hace referencia en profecía a Jesús, llamándole a Él el Hijo del Hombre. Y Jesús aquí dice, vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre dice todo lo contrario. ¡Qué sorpresa! ¡Qué anuncio! En este sermón, que está basado en estos 3 versículos, quiero que veamos de esta crónica de una muerte anunciada, 5 cualidades de nuestro Rey victorioso, nuestro Salvador y Señor Jesucristo. 5 cualidades que debemos nosotros aprender, observar, aprender e imitar a nuestro Señor. Lo primero que quiero resaltar como una cualidad extraordinaria que vemos aquí es su gran conocimiento. Él todo lo sabía. Él podía anunciar lo que estaba por venir. Cuando nadie sabía, Él ya lo sabía. Él era el único que sabía, puesto que Él anunciaba que iba a sufrir mucho, anunciaba que iba a ser muerto, que lo iban a matar, y anunció también que Él iba a resucitar. Todo esto nuestro Señor y Salvador Jesucristo lo sabía y lo conocía desde la eternidad. ¿Por qué lo sabía Jesús? ¿Qué es lo que podemos ver nosotros en Él? Que es una cualidad para destacar, para observar, para admirar, pero también para imitar. ¿Cómo nosotros podemos saber cosas que van a pasar? Y ese es el punto en el cual muchos se equivocan y se confunden.
porque pretenden saber el futuro de una manera totalmente independiente a la dirección del Espíritu de Dios, porque nosotros sabemos todo lo que va a pasar, porque ya está revelado y escrito en la palabra de Dios. Y lo que no está escrito y no está revelado no es algo que nos incumba ni a nosotros ni a nadie. Pero Jesús demostró claramente que Él sabía todo lo que iba a pasar, e incluso con detalle de que Él iba a morir, pero antes que iba a sufrir, pero luego iba a resucitar. ¿Cómo lo sabía? Primeramente porque Jesús fue el que cumplió a la perfección uno de los 3 oficios que Él vino a cumplir. Los 3 oficios de Jesús que le relata la Biblia es que Él fue el profeta de Dios, que Él fue el sacerdote de Dios y que Él es el rey de Dios. Por eso es que esos 3 oficios Jesús lo cumple y Él es el profeta, el más grande y el único en su categoría y en su nivel. No hay nadie como Jesús. El profeta más seguro, más preciso, más claro es Jesucristo. Y si todos estamos de acuerdo, entonces ¿por qué tenemos tendencia a escuchar a los falsos profetas? Que no hablan de parte de Dios. Aquí vemos nosotros de que el más grande de los profetas fue Jesús, porque un profeta es un mensajero de parte de Dios. Y Jesús vino a anunciar el reino de los cielos. Jesús vino a decir todo lo que el Padre había revelado. Jesús es el profeta de Dios. Por eso es que también es llamado como el ángel de Jehová. El ángel también es referente a un mensajero o portador de un mensaje. De ahí viene la palabra evangelio, evangelos, que quiere decir noticias buenas que trae un mensajero o un mensaje bueno que trae un enviado. Esa palabra nos enseña a nosotros a que Jesús, siendo el profeta de Dios, no iba a hacer otra cosa más que hablar de parte de Dios lo que es verdad, porque la Escritura lo llama también a Jesús como el amén de Dios. El amén. Así que Jesús sabía perfectamente todo lo que le iba a suceder, como sabe perfectamente todo lo que a ti te va a suceder. Segundo, porque Él es el Hijo de Dios y Él es Dios. Y dentro de sus atributos o cualidades o características especiales que tiene Dios es su omnisciencia. Todo lo sabe. David se maravillaba al decir, no puedo dejar de asombrarme. Que todo lo sabes. Que cada pensamiento te es conocido. Que no se oculta de ti. Que aún la palabra que no llega a mi boca, Señor, tú ya lo sabes. Este es nuestro Salvador, porque Él es Dios y Él sabía todo. Sabe perfectamente porque dice la Escritura que nada está oculto ante sus ojos. Que todas las cosas están abiertas y desnudas ante los ojos de quien tenemos que dar cuenta. Por eso es que Jesús lo sabía, porque su gran conocimiento como una cualidad destacable en estos versículos es que Él anunció su sufrimiento, anunció que le iban a matar, pero también anunció de que Él se iba a levantar de entre los muertos, resucitando. ¿Por qué lo sabía? Porque Él era el profeta de Dios. Porque Él es Dios. Aparte, porque las Escrituras dan testimonio de Él. Y toda la Escritura la conocía Jesús. Y Él sabía perfectamente que todo lo que se había dicho y lo que se había profetizado acerca de Él, e incluso hasta las palabras que Él iba a decir en la cruz,
estaban escritas en la Escritura, en la palabra de Dios. Por eso es que él sabía todo esto. Y al ser un mensajero tenía que tener él los receptores del mensaje. Y en este caso vemos nosotros que él iba, dice el versículo 32, subiendo a Jerusalén, iban con ellos, los que iban con ellos se asombraron de que iban a Jerusalén, pero él, dice, los tomó aparte a sus 12 y comenzó a decirles las cosas. Fíjense en que Jesús no le dice a todos los discípulos. Jesús toma aparte a sus 12 apóstoles y les da a revelar lo que iba a pasarle a él. Y es importante entender por qué fueron sus 12 apóstoles, porque ellos iban a ser prontamente los cimientos de las doctrinas de la iglesia que hoy, después de 2000 años, sigue en pie como la nuestra. Nosotros tenemos que entender que ya no hay más revelaciones para los nuevos apóstoles falsos que hay por aquí. Y ya no hay más revelaciones para los falsos profetas que andan por estos lugares. Porque lo que teníamos que saber fue dicho en secreto por la boca del mismo Señor Jesús a sus 12 apóstoles a quien Él había escogido. Porque ellos iban a establecer el cimiento y el fundamento de la doctrina de la iglesia de Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, tengamos cuidado de la mentira que se está exponiendo en este tiempo. Tenemos que nosotros entender que somos la iglesia de solo la Escritura. Solo la Escritura. Lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Qué otra cualidad vemos aparte de su gran conocimiento? Número 2, vemos en estos 3 versículos también su gran valor, la valentía de nuestro Salvador. Oh, mi hermano, cuando la palabra nos enseña a nosotros que no somos nosotros de los que retroceden, tenemos un mentor a quien imitar, de por qué se nos llama a nosotros a perseverar hasta el fin. Y aunque vengan persecuciones, aunque vengan espadas, aunque venga lo que venga, aunque venga la misma muerte, nosotros no debemos retroceder. No debemos claudicar en pensamientos, no debemos atemorizarnos. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en el hombre más valiente que caminó en esta tierra, que es nuestro Rey y Señor Jesucristo. Su gran valentía, su gran valor. Jesús demostró que Él tuvo un gran valor. Primero, al encarar hacia Jerusalén. Muy bien, Él es 100% Dios y es 100% hombre. Y estando aquí en la tierra, Él sufrió y padeció lo mismo que nosotros siendo hombre. Y dice Pablo en Filipenses que Él, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo. Y tomando en obediencia esa condición de hombre, de siervo, se humilló a sí mismo. En otras palabras, Jesús, siendo Dios, podría haber reaccionado con justicia ante el pecado y ante la injusticia o ante la provocación, juzgando y castigando inmediatamente con un juicio como lo vemos en el Antiguo Pacto. Pero sin embargo, Él no lo hizo. Jerusalén era el lugar donde Jesús sabía que allí lo iban a hacer sufrir hasta más no poder y luego lo iban a matar. Veamos por favor Lucas capítulo 9, versículo 51, lo que la Escritura nos relata en otro evangelio, cómo Jesús qué actitud tomó Jesús a la hora de volver a Jerusalén. Lucas capítulo 9, dice el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo que Él había de ser recibido arriba, ¿qué hizo? ¿Cuál actitud tomó? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
Entiende por qué la iglesia primitiva, en plena amenaza, ataque y persecución, no le clamaba a Dios diciendo, escóndenos en una cueva, Señor, sino que le decían, danos más denuedo para predicar con más gana tu palabra, aún teniéndose por dignos de padecer y sufrir por causa de Cristo. Hermanos, ¿qué ha pasado después de 2000 años? ¿Dónde están los valientes, hombres y mujeres de Dios? ¿Dónde están los valientes de mostrar la identidad en su trabajo, en su escuela, donde esté en su barrio? ¿Dónde está la identidad de mostrarse usted como un hijo de Dios, como un heredero del reino de los cielos? ¿Dónde está su valentía? Porque muchos aún juegan al espionaje secreto del cristianismo. Nadie sabe que yo soy cristiano. Es más, tengo más apariencia de incrédulo, más apariencia de mundano. ¿Dónde está su identidad? Jesús abiertamente mostró su valentía y Él afirmó su rostro. Quiere decir que se llenó de valor y que encaró el camino trazado por el Padre. Jesús sabía, sabiendo que Él iba a sufrir terriblemente, sabiendo que Él, aún así, sufriendo, Él no renunció. Él no dudó, no se escondió, sino que dice el versículo 32, que Jesús iba en medio de ellos, atrás de ellos. Marcos 10:32 que dice, Jesús iba delante de ellos. ¿Sabe quién se pone delante? El que guía, el líder, el que dice, síganme, el que está diciendo, yo sé a dónde voy, caminen conmigo. Sí, mi hermano, nosotros reconocemos y sabemos lo que es. Cuando éramos chicos y jugábamos con nuestros amigos, y si la pelota caía en algún vecino que tenía un perro, siempre lo encarábamos, los mirábamos al que considerábamos más valiente, el más loco, el más intrépido, el que no le tenía miedo a nada. Y le decíamos, anda vos. ¿Sí o no? O en la escuela, ¿quién va a pasar al frente? Y siempre se apuntaban a alguien. Naturalmente nosotros sabemos que cuando tenemos que encarar algo difícil, cuando hay algo que para nosotros es complicado, buscamos a alguien que encare el asunto. Suena el timbre y es el cobrador. ¿Quién dice a quién? ¿El esposo a la esposa o la esposa al esposo? Le dice, anda vos. Es natural. Es natural. Somos nosotros, por naturaleza, de identificar a los que consideramos más fuertes, más aptos para encolumnarnos detrás de su postura, detrás de su actitud, detrás de sus decisiones. Al Jesús ir delante de ellos, y dice el versículo 32, y ellos se asombraron, porque a quien querían matar era Jesús, a quien le tenían ganas de hacerlo sufrir era a Jesús, y ellos se asombraron de que Él se pusiese adelante para ir a Jerusalén. Y aunque Él iba adelante, y aunque todos se asombraban,
no cambió la actitud de los discípulos. Ellos estaban ¿cómo? Con miedo. Porque ¿saben qué pensaría usted si dice, si Él, a quien los quiere matar, va adelante, ¿qué nos va a pasar a nosotros? ¿Cuántos sabían que Jesús sufrió? 4, 5, 9, 15. ¿Sabían usted que Jesús sufrió? ¿Cuántos saben que usted y yo vamos a sufrir? Porque no es diferente, la misma palabra lo dice. Jesús dijo en su oración intercesora, Padre, ellos recibieron la palabra que yo les di. Por eso el mundo los aborrece. Hermanos queridos, Jesús mostró su gran valentía, su gran valor, afirmar su rostro, llenarse de valor, encarar el camino, marcar el camino a los que venían detrás de él. Vamos a encarar en obediencia a lo que el Padre nos está demandando. Hermanos, Jesús es nuestro gran líder. No hay a nadie más a quien seguir, solamente a Jesucristo. Porque uno debería preguntarse, ¿a dónde vamos? ¿Sí o no? Si alguien se para acá y le dice, sígueme, ¿usted qué le diría? ¿A dónde? Los seguidores van a seguir dependiendo si saben o no saben a dónde vamos. Y segundo, los seguidores van a seguir si valoran hacia dónde vamos. Tercero, los seguidores van a seguir si desean estar a donde nos dice que sigamos. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto es hacia dónde vamos. Yo quiero estar con mi Padre, yo quiero glorificar a mi Padre, quiero estar donde está mi Padre. El único camino es Jesucristo. El único que me traza el camino es Jesucristo. El único que se puso delante para abrirnos un camino nuevo, donde nadie transitó, es Jesucristo. Por eso es que el camino es ¿cómo? Cuando el camino es ancho, cuando muchos lo transitan. Cuando es angosto, cuando alguien comenzó a hacer un sendero solo. Y hay que encolumnarse atrás de ese camino. Amén. Su gran conocimiento, su gran valor. Los discípulos le seguían con miedo porque ellos sabían que también iban a padecer. Estaban expuestos. La pregunta de estos 3 versículos, entendiendo su gran conocimiento, cómo él detalló todas las cosas que le iba a pasar, siendo Dios, siendo profeta y siendo él que las escrituras confirmaban lo que iba a pasar, vemos su gran valor, su valentía, al ponerse delante y encarar en obediencia lo que el Padre le demandaba. La pregunta es, ¿por qué lo hizo? ¿Qué motivó a Jesús a hacer esto? ¿Qué es lo que llevó a Jesús sabiendo que lo que le iba a pasar, él lo mismo encaró? Afirmó su rostro y encaró. La respuesta, y como punto número 3, es su gran amor. El gran amor con que el Señor nos amó.
El gran amor del Hijo de Dios es la principal respuesta para entender por qué lo hizo. Porque Él te amó a ti. Porque Él te conoció a ti antes de la fundación del mundo. Porque Él supo tu condición de cómo naciste y en qué atadura de pecado estabas, en condenación eterna. Y Él vino a este mundo por amor a ti, por amor a mí, a padecer, a morir y a resucitar por ti. Es por amor. Porque nosotros no tendríamos ningún valor, no tenemos valor, no hay méritos en nosotros. No es porque logramos un favor, no es porque alcanzamos un mérito. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso dice que Dios muestra su amor para con nosotros. Por eso es el texto más conocido en el mundo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera te amó el Señor. De tal manera. Solamente un padre o una madre que ama a su hijo es capaz de arriesgar su vida por salvar a su hijo. Y el motivo es por el amor, porque le ama. Un padre es capaz de tirarse al río si ve a su hijo ahogándose. Lo mismo que una madre. Sacamos fuerza de donde no existe. La adrenalina que va por dentro hace de que una madre pueda levantar incluso algo pesado para sacar a su hijo si está bajo eso. ¿Qué es lo que motiva? Es el amor. Por eso la Escritura dice, el amor es tal que Dios envió a su Hijo, porque te ama. Nunca permitas que Satanás te mienta de que nadie te ama. Y si tú enfocas el amor de los hermanos para evidenciar el amor de Cristo, muchos dicen, nadie me ama, por eso me voy. También es una mentira de Satanás. Porque el amor que se ve entre los hermanos no es un amor hipócrita ni falso, como estamos quizás acostumbrados en el ambiente que hay en el mundo a expresarlo. El amor verdadero de hermanos es lo que garantiza y evidencia la verdadera conversión de un pecador. Porque no lo digo yo, la primera carta de Juan lo dice. Que si alguno dice que ama a Dios pero no ama a su hermano, el tal es un mentiroso y el amor del Padre no está en él. Por lo tanto, es injusto decir que en la iglesia no hay amor, porque probablemente muchos en la iglesia no sean salvos, pero algunos seguramente sí. Y mientras haya uno, su copa está rebosando. Hermanos queridos, el amor de Jesucristo expresado en estos textos es al decirle a sus discípulos, yo voy a Jerusalén, voy a padecer, voy a sufrir, me van a condenar, me van a escupir, pero yo voy a morir y voy a resucitar por amor a ustedes. ¿Con qué necesidad lo iba a hacer? El amor nos mueve, como movió el Señor. Por esa razón es que nosotros, al imitarle a Él, tenemos que amar como Él nos amó. Es la forma. Pero encontramos aquí que fue lo que movió a cumplir el propósito eterno, un plan eterno por el Padre. Aun siendo nosotros pecadores, Él quiso morir. Él quiso morir. Él podría haber dicho al Padre, basta ya, Padre, ya no soporto más tanto sufrimiento. Él podría haber dicho, no soporto tanto dolor, pero Él no lo hizo. Como un cordero llevado al matadero,
enmudeció su boca y no lo abrió. ¿Saben cómo hacen cantar a alguien que lo tiene secuestrado para que diga la verdad? Con dolor, para que desista de su actitud y hable o cambie. ¿Saben que eso es la forma en que los romanos aplicaban para hacer desistir de la fe a la iglesia primitiva? Hay un emperador diabólico que se llamó Nerón, que se encargó con toda intención diabólica y malvada de divertirse en el circo de los romanos, en la arena, con los leones hambrientos, viendo cómo trituraba el cráneo de los bebés, de los niños, de las mujeres y de los padres, cada uno de esos leones. Ensayando la destreza de sus gladiadores y de sus soldados, sus centuriones, matando a filo de espada sin ningún tipo de contemplación a los cristianos, que ellos se negaban a renunciar a su fe. Y no con eso Nerón, en su locura, empalaba a los cristianos vivos, metían un palo por las partes íntimas, atravesando todo el cuerpo, lo bañaban en brea, lo ponían y le prendían fuego para alumbrar sus jardines como antorchas vivientes a los cristianos. Por eso es que Romanos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Pero no está haciendo referencia a que tienes que repetir una oración, porque eso es fácil. Y no hace referencia a eso. Sino que en los emperadores eran considerados, o los césares eran considerados como Dios. Y los cristianos decían que Curios, el Señor, es Cristo, cuando Curios, el Señor, para los romanos es el César. Y entonces, puesto listo para ser quemados, listo para ser decapitados, listo para ser comidos por leones, listo para sufrir horrores con toda su familia, le decían: confiesa que César es el Señor y vivirás. Pero la Escritura dice: si con tu boca confiesas que Jesucristo es el Señor, tú vivirás, pero vivirás eternamente y para siempre por la fe puesta en Jesucristo. ¿Qué hizo que los cristianos de la iglesia temprana dieran su vida como mártires, no importándole el dolor? Si usted lee Hebreos capítulo 11, va a ver esa gran galería de hombres y mujeres de fe que dice todo lo que padecieron y sufrieron, incluso señalando las actitudes de Abraham, de Noé, de Abel, de Moisés, que se sostuvo como viendo el invisible. Hombres y mujeres que murieron a filo de espadas, comidos por leones, aserrados, decapitados. Dice la palabra que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y les ha preparado una ciudad. Si tu fe es solamente vivir temporalmente bien en este mundo, esa fe no proviene de Dios. Porque la fe que nos da salvación es la misma que Jesús le dijo a Nicodemos: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y aquí nos puede faltar casa, abrigo, trabajo, comida, salud, lo que quiera puede faltar, pero nadie va a quitarte la herencia dada por Jesucristo en la gloria. Nadie. Y si tú pones tu mirada solamente en lo terrenal, y si tu esperanza en Cristo es solamente en lo terrenal, dice Pablo, somos los más dignos de lástima. Debemos vivir el presente bajo la luz del futuro, de la gloria que viene. ¿Qué hizo Jesús
que encarase así fue su gran amor. Número 4, fue visto su gran poder. Su gran poder es una cualidad que Él mismo anunció, porque anunció que Él mostraría su gran poder cuando Él iba a resucitar. Versículo 34 final dice, mas el tercer día resucitará. Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Y estando en la tierra había demostrado su poder, sanando a miles, dando de comer con nada, aún resucitando muertos. Pero saben, hermanos, mientras Él estaba presente, todos estaban contentos de ver su poder, pero si a Él lo mataban, ¿quién más iba a hacer lo que Él hacía? Así que el poder máximo era de que Él mismo iba a levantarse de entre los muertos. Y vemos nosotros claramente el poder que Jesús mostró al anunciar y al decir lo que iba a pasar, que Él iba a resucitar victorioso de entre la muerte. Juan capítulo 10, versículo 18, dice Jesús que Él tiene poder para resucitar. Juan capítulo 10, dice el versículo 18, nadie me quita la vida. Nadie a mí me quita la vida. Está hablando en contexto del 17. Fíjese en 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Bendito sea nuestro Salvador por el gran poder que tiene. Por eso dice Pablo, si no nos escatimó nada al darnos a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas que pidamos? Este es el poder de nuestro Salvador. Poder aún para volver a vivir. Nuestro Señor es de gran poder. Voy más rápido. Número 5. Repasamos su gran conocimiento, su gran valor, su gran amor, su gran poder. Número 5, su gran victoria. En estos textos encontramos al afirmar el que iba a resucitar es una gran victoria. Pero nosotros entendemos que por las Escrituras la victoria no solo se dio al Él resucitar, sino que la victoria se dio al Él morir y Él resucitar. Porque hubo gran victoria al morir, porque Jesús murió para vencer el poder del pecado en nosotros. Y allí hay victoria. Por eso es que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Escuchó bien? Ninguna condenación. ¿Sabes por qué le cuesta a los hermanos expresar gratitud ante esta verdad? Porque todavía usted sigue siendo juez de usted mismo. Y su justicia, dice la Biblia, es un trapo de inmundicia. Vea la justicia lograda en la cruz del Calvario. Y por Él fuimos justificados, declarados justos, sin deudas, sin condenación. No hay nadie quien pueda acusarte, dice la Escritura, porque Él es el que murió, más aún que resucitó, y el que está a la diestra del Padre, y el que también intercede a favor tuyo, mío, de nosotros. No hay condenación. Así que la gran victoria de Jesús al morir fue porque Él venció al pecado que había sobre nosotros, matando en su carne todos nuestros pecados y enemistades.
Su gran victoria al morir fue porque Jesús murió para pagar nuestra deuda ante la justicia de Dios, porque antes éramos deudores, la paga del pecado era la muerte, pero Jesús tomó nuestro lugar y Él pagó nuestra deuda. Al gritar, tetelestai, consumado es, ya todo fue pagado. Hermanos, todos los días repítase esto, y mucho más cuando somos tentados y pecamos aún por nuestra naturaleza. Repítase todos los días esto: Señor, yo cometí pecado, pero por tu justicia en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, yo puedo confesar mis pecados, puedo ser limpio, porque ya no hay condenación. Señor, tu justicia es mi justicia. Amados hermanos, necesitamos entender lo que es la libertad de la culpa, pero no para pecar a gusto y piacere, sino para entender, hermanos queridos, que pertenecemos al Señor. Su gran victoria al morir fue porque Jesús murió para hacer suyo a un pueblo comprado con su propia sangre. Grite conmigo, iglesia: somos de Él. Porque Él nos compró. Y tiene un sello que es el Espíritu Santo, que es las arras, la garantía que cuando Él venga va a escoger, va a traer a los que son suyos. ¿Por qué? Porque en usted mora el Espíritu Santo de Dios. Somos de Él. Él nos compró con su sangre. No somos nuestros, somos de Él. Por eso, mis amados hermanos, hay victoria en la muerte de Jesús. Jesús tuvo victoria en su muerte porque al morir Jesús era también para vencer y destruir al diablo y al imperio de la muerte. Así lo dice Hebreos 2:14, se lo leo rápido para aquellos que no lo recuerdan. Hebreos 2:14 dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, hablando de Jesucristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte. ¿Dónde está la victoria nuestra? En la muerte de Jesús, al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Bendito sea el Señor. Que aunque el diablo existe, en su poder para con nosotros está destruido. Porque lo dice la Escritura. Jesús murió para destruir al diablo y al imperio de la muerte. Jesús tuvo victoria en su muerte para santificarnos y para justificarnos para siempre ante el Padre. Por eso la Escritura dice que somos una nación santa. No sé qué entiendes tú, pero Dios dice que tú y yo somos santos. Eso dice la palabra y yo le creo la palabra. Aún a pesar de mí, a pesar de nosotros, a pesar de todos los días renegar con este hombre de pecado miserable, que no vemos las horas de ser transformados. Pero la Escritura dice que Jesús murió para santificar y justificar para siempre a su propio pueblo. Ese que compró con su sangre, ahora lo hace un pueblo, una nación santa. Jesús tuvo victoria al morir en la cruz porque así nos reconcilió para siempre con nuestro Padre Celestial. Sí, mis hermanos, abrazados al pecho de nuestro Padre Celestial por los méritos de Jesucristo. ¿Hay algo más hermoso para un hijo que venir y abrazar a su papá? ¿Hay algo más hermoso para un padre que cuando viene un hijo y lo abraza y lo pone junto a su pecho? Hermanos, si siendo pecadores, si nuestras emociones, si nuestro amor aún está corrompido por el pecado, ¿sabe lo que es el amor del Padre? Sí, mi hermano, usted y yo, y especialmente los que ya no tienen sus papás acá, tienen al verdadero papá, el amor del Padre, en la cual la muerte de Cristo como una victoria nos reconcilió para siempre a nuestro Padre Celestial.
Qué bonito. La victoria de Jesús en la muerte fue para hacernos también coherederos juntamente con Cristo de todas las cosas. Aquí no tenemos un peso en el bolsillo, no importa. Somos coherederos juntamente con Cristo de todas las cosas. El salmista salió una noche estrellada y miró los cielos y dijo: cuando miro los cielos, la luna, las estrellas, miro el firmamento y me pregunto, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para que te acuerdes de mí? Para que me hayas hecho heredero. Hermanos, Dios podría haber creado al hombre sin necesidad de crear nada más. ¿Sí o no? Pero cuando lo creó al hombre, Adán, el último día, ¿por qué hizo esto? ¿No será que quería que cuando Adán viese vida, encontrase todo lo que el Padre por amor había hecho para él? Para que viva y disfrute de esto. Ese Adán desperdició todo eso por desobediencia. Pero nuestro segundo Adán vino a corregir algo que estaba mal y a permitirnos a nosotros a entrar en una verdadera relación con el Padre y con legalidad en la herencia de todo lo que poseemos en Cristo Jesús. Ahora, la gran victoria en su resurrección. Jesús resucitó para que nosotros podamos tener fundamento de nuestra fe. Pablo escribe en 1 Corintios del 12 al 14 diciendo esto: si Jesús no resucitó, vana sería entonces nuestra fe. Jesús resucitó para que nosotros tengamos esperanza, que aunque alguno de nosotros muera en estos días o mañana o pasado o cuando tenga el tiempo de nuestra muerte, no importa, nosotros no somos como los incrédulos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos esperanza en una vida y una vida eterna con Cristo Jesús. Porque si Él resucitó, también nosotros resucitaremos en Él. Jesús resucitó para garantizar también nuestra resurrección en el día final. Él dijo: ninguno puede venir a mí si no es traído por el Padre, y yo le resucitaré en el día postrero. Garantía del Señor. Por eso, al decir que Él resucitará, es esperanza para nosotros. Porque Jesús tuvo victoria al resucitar también para garantizar nuestra glorificación, al igual que Él fue glorificado por el Padre. Hermanos, la Biblia dice que somos destinados a gloria. Y aunque aquí estemos arrugándonos y con canas y chuequitos y ya estamos casi sin dientes, no importa. No importa. Lo exterior se termina, lo exterior se desvanece. Aleluya por el cuerpo glorificado que tendremos cuando venga Cristo. Lo logró en su resurrección. Qué lindo va a ser estar contigo, hermano, en la gloria, alabando y adorando por los siglos de los siglos al Padre. Yo a veces me tengo que sentar porque todavía me tiemblan las piernas por mi anemia. Qué lindo va a ser estar horas y días y años parado alabando al Señor y ni un dolor, ¿no? No le va a doler los dedos a los músicos. Qué bendición. Pero hay una garantía. Cristo tuvo victoria al resucitar para garantizar nuestra vida eterna con Él. Yo les doy vida. Y vida en abundancia. Hermanos, si alguno tiende a pensar qué aburrido va a ser vivir eternamente,
es porque todavía no entró al plano de la verdad bíblica. Porque, mis hermanos, toda persona que nació jamás dejará de existir. ¿Sabe eso? Porque cuando se muere no es el fin de la existencia. Continúa por la eternidad en dos caminos, o en gloria o en condenación eterna. Si usted nació, usted ya es eterno, pero no estará en gloria si usted todavía no se arrepintió creyendo en el Evangelio de Jesucristo. Por eso es que siempre hablamos del Evangelio desde el púlpito, porque no hay otra cosa que usted tenga como oportunidad, sino que cada día que el Espíritu le hable, usted se arrepienta y crea en la obra de Jesucristo. La gran victoria de nuestro Señor al resucitar fue también para darnos una nueva tierra glorificada para vivir para siempre con Él. Él habla en su palabra de cielos nuevos y una nueva tierra, nuestra nueva casa, nuestra nueva morada que Él fue a preparar para nosotros. Porque Él quiere estar y quiere que nosotros estemos con Él. Oh, hermanos, qué belleza que estos 3 versículos hablen de estas 5 cualidades: su gran conocimiento, su gran valor, valentía, su gran amor, su gran poder y su gran victoria. Este es nuestro Señor. ¿A qué somos llamados nosotros? A imitarle. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo yo mostrar conocimiento? Conozca su palabra. ¿Cómo puedo mostrar yo gran valor? Obedeciendo su palabra en público, mostrando todo. ¿Qué me mueve a hacer esto? Amor a Dios, amor al prójimo. Amén. ¿Y dónde tengo poder? Jesús dijo, toda potestad, todo poder que hay en los cielos, en la tierra, debajo de ella, todo me ha sido dado a mí. Y yo los envío en mi nombre, que no hay otro nombre. Usted y yo tenemos poder, pero al no usar el nombre del Señor en el poder del Evangelio, ese es el poder. No es que yo haga así, mire mi poder, hermanos. No. Vamos a usar el poder que hay más grande. Romanos 1, 16, 17, que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder, dunamis, dinamita de Dios. ¿Para qué? Para salvación. ¿Tiene poder? Tiene el Evangelio, es poder. ¿Y cuál es tu victoria? La victoria nuestra es que el victorioso, el vencedor, triunfó. Y nosotros en Él somos más que vencedores. Nuestra victoria está garantizada, por eso nos lleva de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y eso es justamente lo que significa creer que esa crónica de una muerte anunciada era para infundirnos aliento y esperanza a nosotros. Amén. Oramos. La gloria sea para el Señor, hermanos. Gloria a ti, Señor. Como iglesia, Padre, como hermanos aquí presentes, con todos los que tú hoy convocaste y trajiste, te damos gracias. Te alabamos, te bendecimos, te honramos, te adoramos. Cuán grande eres tú, Señor, y cuán pequeños somos nosotros ante la exposición de tu palabra.
Cuando miramos tu gloria, cuando vemos y contemplamos tus cualidades, ¿quién eres tú, Señor? En verdad, el temor se apodera de nosotros. Porque, Señor, ¿cómo podemos habitar eternamente con el santo, poderoso Dios? Si no es por tu amor, si no es por la obra que tú haces de principio a fin, aún transformándonos, Señor, no seríamos capaces, no podríamos. Mi Dios, mi Señor, mi amado Salvador, gracias. Tu iglesia te dice gracias. Tu iglesia te alaba, te glorifica, te honra, te exalta, te ensalza, te admira, Señor. Oh mi Dios, oh mi Señor. Alabe la iglesia al Señor. Ríndale sus coronas de alabanza a los pies del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a tu nombre, Jesús. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.